El webinar que vamos a tener hoy tendrá inicio en este momento y vamos a hablar sobre financiamiento. Las personas que nos están acompañando acá son algunos invitados y yo, perdón que sea la primera que diga como panelista, Realtor de la Florida, Catalina Gómez, voy a cederle la palabra a Clayton para que se presente y ya entonces yo les cuento un poquito acerca de mí. Claro que sí, bueno, primero le voy a pedir a la gente si pueden poner mute, por favor, porque hay un sonido alguien está como con un sonido en la parte de atrás que suena así. Entonces, si podemos poner todo silencio, por favor. Bueno, primero que nada, pues mi nombre es Clayton Salazar, yo trabajo para Q Capital, soy un Mortgage Loan Officer, un Loan Officer certificado y pues licenciado aquí en la Florida para préstamos, ¿ok? Yo hago préstamos residenciales, comerciales, de construcción, préstamos privados, todo lo que tenga que ser referente a hipoteca o finca raíz, ¿ok? Nos especializamos en préstamos para extranjeros, llevamos más de 20 años de experiencia haciendo estos préstamos. El año pasado prestamos más de 20 billones de dólares para nuestros clientes extranjeros y nada, seguimos trabajando y haciendo alianzas pues con gente como Catalina, que nos invitan a esos espacios para aprender y para enseñarle a nuestros clientes que si es posible hacer un financiamiento en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Entonces, les voy a contar un poco acerca de qué es lo que hago yo, cuál es la experiencia que tengo. Yo trabajo desde hace 2 años con la compañía Redpoint. Yo soy especialista en inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos y mi especialización ha sido con clientes extranjeros. Yo trabajo con Redpoint USA, es una compañía que tiene más de 17 años de experiencia. Ellos prestan asesoría en todo lo que es, tenemos ahí quien abogado que nos va a acompañar en todo lo que es la parte legal, en la parte inmobiliaria, tenemos asesoría en todo lo que es la parte residencial y comercial. Si por alguna razón las personas que quieren invertir en una propiedad que no sea residencial, comercial, que acá en este caso es a partir de más de 3 viviendas, administración también de todo lo que son las propiedades, tanto como para propiedades que son vacacionales o como para propiedades que son de renta larga, los créditos hipotecarios, con el cual tenemos un aliado muy especial, en este caso que es Q Capital, con el cual ellos trabajan con más de 50 bancos y se encargan de colocar y poner al cliente en las mejores manos con las mejores tasas. También tenemos todo lo que es gestión de negocios para todas estas personas que están pensando en comprar un negocio en los Estados Unidos y empezar por ahí para tener una inversión, o si quieren tener una asesoría migratoria a través de este negocio. También contamos con todos los abogados de inmigración en caso tal de que las personas quieran tener una visa y obtener una residencia permanente en los Estados Unidos o temporal. Entonces esto es, digamos, como en lo que más nosotros nos especializamos, y yo en especial, digamos que estoy ubicada en lo que es el estado de la Florida, principalmente vivo en Orlando y asesoro a los clientes en compras de propiedades en Orlando y en Miami, los 2 lugares principales, digamos, a los que me dedico y en los que estoy, digamos, en este momento especializada. De pronto alguna duda? Cuéntame, señora Abel, ¿tiene alguna pregunta? No, nada. Bueno, ahorita podemos, al final de la presentación, vamos a tener un espacio donde ustedes pueden todos tener donde pueden hablar de cualquier pregunta que tengan, ¿ok? Entonces ahora vamos, porque todas las personas están escogiendo, digamos, que invertir en la Florida. La Florida es uno de los estados donde la mayoría de personas que invierten tienen unas ventajas, porque hay unos impuestos que acá, digamos, no les van a cobrar. Además de esto, de todo Estados Unidos es donde ustedes pueden conseguir unas propiedades con mejores precios, porque en la mayoría de zonas es muy costoso. Además de esto, es una de las ciudades, uno de los estados que tiene más turismo
en el mundo. De hecho, Orlando es la segunda ciudad que tiene mayor turismo en el mundo, tanto por los parques como también por todos los eventos deportivos, y cada vez muchísimas más personas de todo Estados Unidos se están mudando hacia la Florida por el costo de vida y porque además el clima también, digamos, que favorece mucho pues esta vivienda. Y ustedes saben que ahora, después de todo lo que pasó con el COVID, la gente ya está trabajando mucho desde sus casas, entonces no tienen que desplazarse tanto a los lugares de trabajo. Entonces, digamos que esto hace que las personas quieran vivir en un lugar donde sea un poco más cómodo y mejor el clima. Entonces, esta es una de los lugares también donde la gente está resguardando su patrimonio. Entonces, las personas que invierten en esta ciudad no van a tener ningún inconveniente. Por un lado, si invierten en casas vacacionales, porque el turismo cada vez es más grande. El próximo año, por ejemplo, Disney va a abrir un próximo parque, y Universal Studios también va a abrir otro parque. Cada parque trae 2 millones de turistas más a la ciudad, y las personas que están migrando de los otros estados también están prefiriendo venirse a radicar en Orlando, Florida, y las ciudades cercanas, digamos, a estas ciudades principales. Entonces, es un gran, digamos, destino para hacer su inversión. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que deben de saber las personas que quieren adquirir un crédito, cómo el banco piensa acerca de ellos, y a quién esto le va a dar la palabra entonces a Clayton. Clayton, cuéntanos un poquito entonces acerca de esto. Claro que sí. Bueno, usualmente, ¿qué es lo que pasa? Usualmente siempre nuestros clientes o el cliente extranjero piensa que porque no tengo un seguro social, o porque no tengo tal vez una residencia, o no genero en dólares, o no vivo en los Estados Unidos, no puedo acceder a un préstamo en los Estados Unidos. Entonces el primero que siempre se desaprueba es el cliente, ¿sí? Y la realidad es que no es así. La realidad es que nosotros tenemos ya unos préstamos diseñados para extranjeros con unos excelentes, pues, tanto tasas como cuotas iniciales, y para podernos ayudar a ellos a calificar a estos préstamos con su ingreso y con sus papeles y toda la documentación de Colombia o de cualquier parte del mundo. Específicamente, pues te hablo de Colombia porque veo que aquí hay bastante gente de Colombia. Entonces es por eso, basado en eso, toda la documentación tiene que ser de Colombia. La documentación no tiene que ser ni traducida, ni apostillada, ni nada. Nosotros ya tenemos un equipo específicamente que nos va a ayudar en toda esa parte de tanto traducciones, apostillajes y todo eso aquí, para que el cliente pues no tenga tanto complique con la parte de los documentos. Los primeros que les quiero hablar es de los requisitos. ¿Qué requisitos debo tener yo para poder acceder a un préstamo en los Estados Unidos? Entonces, son 5 requisitos básicos. El proceso, ¿cómo funciona? Yo te voy a dar a ti los requisitos, tú me envías esos requisitos. Ya dentro de 24 a 48 horas yo hago el estudio del perfil financiero, veo hasta cuánto el banco está dispuesto a financiarte, y ya basado en eso le doy una carta de precalificación a Catalina, y ya Catalina empieza a hacer la parte, su magia, ¿no? Ella empieza ya a buscar la propiedad basada pues en el objetivo del cliente, si el cliente quiere un cash flow, si quiere una propiedad vacacional, si quiere una propiedad de reventa. Dependiendo pues ya de lo que el cliente quiera, yo ya le doy su carta de precalificación y ella pues ella ya encuentra la propiedad. Entonces, ¿cuáles son estos requerimientos para yo poder dar la carta de precalificación a Catalina? El primero es llenar la aplicación de crédito. La aplicación de crédito simplemente es un formulario de una sola hoja. Este formulario lo que va a tener es pues básicamente tu información personal, ¿ok? El segundo requerimiento es copia de tu visa y pasaporte vigente para entrar a los Estados Unidos. Aquí surgen varias preguntas. La primera es, si no tengo visa, ¿puedo hacerlo? Claro que sí, se puede hacer, pero sí va a tener unos términos un poco diferentes a un préstamo con una persona con visa, pero se puede hacer. Si la visa está en renovación, porque sé que, bueno, ya en este momento, pues los últimos clientes nos hemos dado cuenta que ya están más rápidos con el proceso, pero el año pasado nos estaba pasando que muchos clientes tenían la renovación y le estaban dando la cita para dentro de 2 años o 1 año, entonces les vencía a veces la visa. Pero pues con el trámite, con nosotros ver que estaba en proceso de renovación, eso era más que válido para nosotros. Ahora, si tú también tuviste visa en algún momento y la perdiste, también es importante que nos dejes saber. Se puede hacer, como Catalina lo mencionó, nosotros trabajamos con más de 53 bancos
Entonces, dependiendo de tu perfil financiero, pues yo ya me organizo y miro con cuál de los bancos que nosotros trabajamos es el que mejores términos te va a dar para tu caso o para tu perfil. ¿Sí? Entonces es importante que pues sepamos que debemos comentar estas cosas antes de, para nosotros saber qué ruta coger contigo, ¿no? Entonces ese era el segundo requerimiento. Tercer requerimiento, si tú eres independiente, pues carta del contador, ¿ok? Mi trabajo básicamente es llevar el sistema americano a nuestros países de origen, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas, y una de las cosas principales es que el sistema americano es basado en confianza, ¿sí? Para mí, lo que usted, por ejemplo, el contador, lo que el contador ponga en la carta, ese es lo que vamos a utilizar para calificarlos a ustedes. ¿Sí me va a entender? Entonces, si el contador pone que, en ejemplo, tú generas 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 dólares al mes, eso es lo que tú generas. Nosotros no te vamos a pedir ninguna declaración de renta ni nada de estas cosas para verificar eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, eso es un documento interno, es un documento para nosotros. O sea, mucha gente también pregunta, no, es que si yo pongo que yo hago 10.000, aquí la DIAN, pues les hablo otra vez de Colombia, pues por esto, pero que la DIAN me va a mí a cobrar impuestos. Esto es un documento interno. Bueno, entonces, sí, discúlpame, que es muy importante que la gente sepa que obtener el crédito que es muy fácil y que realmente es principalmente de confianza. Acá no es que se esté conectando la información de acá para allá para poder solicitar el crédito. Acá es principalmente con todo lo que el cliente está contando. Acá el banco no va a ser como las personas que viven en Estados Unidos, que tienen que tener un credit score, que no pueden haber tenido de acuerdo a los ingresos, que no pueden tener muchas deudas de tarjetas de crédito, que no se pueden haber atrasado en un pago. Digamos que en general este tipo de comunicación entre los países no la hay. Por lo tanto, es todo de mucha confianza. Además de que es muy importante que pues, los bancos le van a exigir una inicial muy diferente a la que le exigen a las personas que viven en Estados Unidos, y por eso el banco se siente un poco más confiado en poder brindar ese crédito a las personas que son extranjeros. Además de la cultura de pago que tienen todos los latinos, es una cultura de ser personas que pagan muy puntual. Esto me gustaría que tú les cuentes un poco, porque sé que ese es uno de los puntos de confianza que tienen los bancos americanos con todos los que son latinos. es correcto, sí. Para hacer un paréntesis, pues en la parte de los requerimientos que estábamos hablando, sí. ¿Por qué los bancos hacen tan fácil el proceso para los extranjeros, o más fácil el proceso para un extranjero que para un local? Pues primero, lo que tú mencionas, las cuotas iniciales para los extranjeros son más altas, así que obviamente pues entre más alta sea la cuota inicial, menos riesgos para el banco, ¿sí? Entonces obviamente pues el banco hace más excepciones en un préstamo extranjero que en un préstamo local. Segundo, lo que tú dices, la reputación. Nosotros tenemos una excelente reputación con los bancos americanos en la parte de pagos, en la parte de responsabilidad. Nosotros pues nos criaron muy bien, nos criaron muy responsablemente, y estamos acostumbrados a eso, a no deber, a tener todo pago, a ser bien responsables con nuestros pagos y más en la parte bancaria, ¿no? Tercera razón por la cual pues es más fácil para un extranjero que para un local es pues porque la mayoría de nuestros extranjeros pagan el préstamo dentro de 5 a 7 años. Sí, usualmente los préstamos aquí en Estados Unidos son a 30 años, pero como te digo, el 90% de nuestros clientes lo pagan de 5 a 7 años. Entonces, ellos son bien, pues les gusta obviamente este récord, no solo eso, y también pues que sabemos que para la economía americana es importante esa inyección de capital que nosotros los países de Latinoamérica podemos hacer aquí a la economía local, ¿no? Entonces todas esas razones influyen en las cuales hacen ser los préstamos para extranjeros más fáciles que para los locales. Sí, está muy bien. Discúlpame que te interrumpí, ahora sí puedes continuar con los requisitos. No te preocupes porque era algo muy importante que tenemos. Sí, son puntos importantes donde yo sé que, digamos, que las personas que están invirtiendo siempre tienen muchas dudas y dicen, pero lo que pasa es que yo algún día tal cosa, quisiera saber cómo me van a consultar esto, porque yo ya acá digamos que estoy muy endeudado. Entonces era algo muy importante como para que las personas lo supieran. Correcto, es eso. Pero bueno, seguimos entonces, ya hicimos lo que fue
rellenar el formulario o la aplicación de crédito, copia de visa y pasaporte. Estamos en el tercer punto, que es la carta del contador, si tú eres independiente. Si tú trabajas para una compañía, pues va a ser una certificación laboral que simplemente nos va a dejar saber cuánto tú ganas, ¿ok? El cuarto requerimiento son 2 referencias bancarias. Como lo podemos ver, o sea, como lo podemos ver aquí, o lo mencionaste tú, Catalina, que dices que uno tiene que tener un puntaje de crédito. Aquí, pues sí, obviamente un local tiene que tener un puntaje de crédito. En Colombia sería más o menos como un data crédito. Pero acá, lo que sería es, con eso nosotros podemos verificar que tú eres una persona responsable, que tú eres una persona que ha pagado sus cuentas, que tienes todo a tiempo. Entonces, por eso es que nosotros pedimos estas 2 referencias bancarias. Las referencias bancarias pueden ser de tu banco en Colombia o pueden ser acá, si tú tienes un banco ya acá y una cuenta acá, ¿ok? Mira, origami. Entonces, ¿Alguien puso silencio? sí, Gilberto, fue que se Se le paró. usted sí lo puede hacer mute aquí, no sé qué. Origami. Bueno, entonces tenemos, ya llegamos a las referencias bancarias y el último requerimiento es los últimos 3 meses de extractos bancarios donde ustedes tienen el dinero para la inversión, ¿ok? Esos extractos bancarios puede ser una combinación entre Colombia y acá. Mucha gente me pregunta eso, es que yo ya tengo que tener el dinero en Estados Unidos, o cómo voy a llevar todo mi dinero a Estados Unidos, cómo hago todas esas cosas. Y pues lo importante de lo que tienen que saber lo primero es, o para el proceso de precalificación, el proceso para darle la carta a Catalina, el dinero puede estar en Colombia, ¿ok? Entonces podemos empezar con extractos bancarios de Colombia o de tu país de origen, y ya después, cuando estemos ya en el proceso, pues se les va a explicar cómo hacer las transferencias de dinero. Pues primero, para que no me afecte el proceso del banco, porque ya cuando estamos en este proceso, pues sí es muy importante tener la trazabilidad de todos los dineros, ¿no? Entonces es importante no estar depositando efectivo y todas esas cosas, pero pues eso se le va a comentar al cliente en el proceso, ¿ok? Entonces sí, el dinero puede estar entre Colombia y acá. Entonces esos son los 5 requerimientos básicos que yo tengo para hacer la precalificación. Ya con esos 5 requerimientos yo ya puedo empezar a mover el proceso de la precalificación con Catalina. Este proceso de la precalificación, que contamos a los clientes, que es un proceso que de verdad es súper rápido, es un proceso el cual puedes hacer en ¿cuánto tiempo, Clayton? El inicial. Usualmente ya cuando el cliente me entrega los documentos de 24 a 48 horas, yo ya le paso la carta de precalificación a Catalina. O sea, usualmente es que el cliente me entregue los documentos a tiempo. Cuando el cliente me entrega los documentos, ya puedo empezar a hacer la precalificación. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo trabajan ustedes ahí en el banco internamente, porque ahorita en cuánto están las tasas. Digamos que esta es la preocupación que tienen todas las personas que quieren invertir. Todo el tiempo están escuchando que las tasas de interés están subiendo, Entonces, digamos, ¿cómo les podemos dar nosotros a ellos la tranquilidad de cómo funciona el sistema financiero en los Estados Unidos y por qué invertir en Estados Unidos en este momento, teniendo en cuenta todo eso que estamos escuchando todo el tiempo, de que las tasas están subiendo? Entonces, ¿cómo les podemos dar a ellos esa tranquilidad para que sepan que están invirtiendo, que su dinero va a estar en muy buenas manos? Claro que sí. Bueno, lo primero, lo más importante es que tenemos que tener en cuenta es que hay un problema de inflación, y el problema de inflación es mundial, no es solo en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces pues tenemos que saber que hay cosas que están pasando en el mundo, como lo de Rusia, Ucrania, todas estas cosas, pues que hacen que haya una inflación y que pues que necesitemos de pronto subir un poquito las tasas para resguardarnos para esa inflación, ¿ok? Pero los números, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que me compara cómo está el mercado en este momento a como estaba tal vez en el 2008, cuando fue lo de la burbuja inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que es muy importante, porque muchas personas están en ese momento parando su inversión porque están escuchando que todo se va a desplomar, que todo va a bajar. Entonces es muy importante contarles por qué en ese momento hubo la burbuja inmobiliaria y tuvo mucho que ver con los bancos. Entonces es bueno poderles contar a las personas y dejarles muy en claro qué fue lo que sucedió en ese momento. Claro, mira, sí hay unos movimientos del mercado que se asimilan a lo que estaba pasando en el 2008, entonces por eso es que está esta preocupación. Pero les voy a explicar un poquito lo que pasó en el 2008 y lo que está pasando en este momento.
En el 2008, nosotros los banqueros no teníamos que tener licencia, no teníamos que ser certificados, no teníamos que sacar un permiso anual. Yo tengo que tener una licencia anual y certificarme anual, hacer unas horas anualmente para poder tener mi licencia activa. A ti en esa época se te prestaba, había unos préstamos que eran irregulares. Básicamente tú llegabas al banco y decías, yo me gano 60.000 al mes. Entonces nosotros como banqueros te damos la carta de precalificación por $2 millones porque pues era lo que tú calificabas, porque tú me dijiste que tú generabas $60.000. Yo no tenía que verificar documento y no tenía que verificar nada. Entonces la gente iba y compraba su casa de $2 millones o lo que fuera. ¿Qué pasaba? La persona después ya no podía pagar esa propiedad porque en realidad no ganaba ese dinero. Entonces empezamos a entrar en foreclosures, empezamos a entrar todas estas cosas, que eso fue lo que hizo que automáticamente el mercado pues se cayera. Entonces era por eso, era porque nosotros no estábamos haciendo un buen trabajo. Y yo siempre lo digo, Estados Unidos siempre aprende sus errores, siempre aprende sus errores. Entonces obviamente tuvimos ese error. Ahora, nuestro mercado está mucho más regulado. Nosotros ya no podemos hacer este tipo de préstamos así, préstamos de costos altos, préstamos de alto riesgo, eso no se puede hacer para eso mismo, para resguardar el mercado. Ahora, los intereses que están subiendo, claro, sí han estado subiendo, pero ¿qué pasa? La gente se acostumbró a estos intereses de pandemia, ¿sí? Eso es una de las cosas buenas que nos trajo el COVID. Obviamente pues el gobierno aquí para tratar de dar un alivio económico al país bajó los intereses y los intereses llegaron yo alcancé a cerrar préstamos en un 2.5-2.6% de interés. Entonces, claro, estábamos en un 5-6%. Entró COVID, bajamos a un 2-3%, la gente refinanció, la gente que pudo comprar compró. Listo, ahorita ya salimos de la pandemia, estamos todo bien, volvemos a niveles normales, que es el 5-6%, que históricamente es a donde debemos estar. Y la gente ahora dice, no, es que estos intereses están altísimos, yo no puedo con eso, y en realidad los intereses están donde deberían estar históricamente. Ahorita estamos trabajando con intereses de un 5.8, un 6.5 basado en el programa que tú escojas. Entonces, esto es un interés anual, ¿ok? Importante, que sabemos que por ejemplo en nuestros países es de doble dígitos, es 11-12%. Entonces, en este momento incluso, por ejemplo, en Colombia está en el 16% anual. O sea, está altísimo. También nos ha afectado, digamos, muchísimo la inflación. Claro, ¿no? Obviamente, y pues también tenemos esta problemática en Latinoamérica del brazo izquierdo que no sabemos, que toda esta incertidumbre, todo lo que está pasando, entonces la gente también tiene ese problema, la subida del dólar. Es duro, pero entonces en estos momentos cuando sube el dólar es cuando nos debemos dar cuenta o debemos haber aprovechado en haber hecho una inversión, porque automáticamente tú al dolarizar tu patrimonio ya está resguardado a esa inflación de tu país, ¿sí? Obviamente es una inflación mundial, pero en Estados Unidos y la moneda en este momento más segura la más fuerte es el dólar, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto el dólar por encima del euro o muy cerca hacia el euro? O sea, nunca se ha visto. Entonces tenemos que dolarizar nuestro patrimonio para resguardarnos de toda esta devaluación de nuestra moneda local, ¿no? Desafortunadamente la moneda local vemos que cada vez vale menos. Entonces tienes un patrimonio, y yo vuelvo otra vez a Colombia, un patrimonio en pesos de 200 millones de pesos, pero cada vez tu poder adquisitivo con esos 200 millones es menor, ¿sí? Entonces tenemos que dolarizar nuestro patrimonio y pues por eso es que también hacemos estas reuniones y esto para que la gente vea que hay una posibilidad, que hay un camino para poder dolarizar tu patrimonio y pues estar más tranquilo y resguardarte un poquito más de la inflación. Y es muy fácil. Y sabes que de algo que estabas diciendo que es muy importante, que me gustaría que todo el mundo supiera, y es que cuando hubo la crisis del 2008, digamos que en ese momento le prestaban a todo el mundo y las personas adicional a eso, como sus propiedades habían subido mucho de valor, habían hecho otro crédito sobre el valor de la ganancia que tenían las propiedades. Entonces digamos que ya era demasiado la deuda versus lo que costaba la casa, cosa que ya ahorita no ha pasado. Adicional a esto, en este momento les voy a contar, las personas que quieren comprar una propiedad en los Estados Unidos, que son residentes, digamos que si quieren comprar y tienen solamente para dar, no tienen más del 20%, les exigen un seguro. Ese seguro es el que está respaldando en caso de que esa persona llegara a incumplir también con esos pagos, lo que antes no pasaba. Como en ese momento no hubo seguro, por eso en ese momento digamos que hubo tanta crisis. Ahorita los bancos lo que hicieron fue protegerse a estas personas
dentro del costo de la cuota les tienen que alcanzar también para poder pagar ese seguro, ya que no tienen una buena inicial. Entonces, digamos que esa es como la forma en que ahorita por eso no va a suceder, porque llevan muchísimos años todo lo que es el sistema bancario de los Estados Unidos protegiéndose contra estas personas que no pueden pagar. Cierto, Clayton, es que quería contarles eso porque hay muchas cosas en las que las personas no saben de la crisis, de lo que pasó, y digamos por eso ahorita está muy bien respaldado y no va a suceder tal cual. De hecho, ya en este momento, en los últimos 3 meses, las propiedades han estado bajando, pero han estado ajustándose un poco porque estaban sobrevaloradas, ya que para poder las personas comprar una propiedad, una sola casa la sacaban en venta y tenían 15 personas ofertando para comprarla. Ahorita, como las tasas subieron, muchísimas personas ya no tienen esa posibilidad de pagar y de pagar esa misma casa. Entonces, por eso ya no está tan rápido la venta de las propiedades, lo que ha hecho que vayan bajando un poco. Sin embargo, siguen estando con muy buena valorización respecto a lo que estaba hace 2 años las propiedades. Correcto, así es. Y no solo eso, sino que ya vemos también que hay varios indicadores económicos que ya cuando tú estás en el mercado, ya como tú entiendes los números, los ves. Pero por ejemplo, en esa época, la parte de equity o de plusvalía de la propiedad era solo un 13%. Ahorita la plusvalía, digamos, en el mercado como tal en general, es más del 49%. Entonces, en esa época la gente no tenía equity, no tenía plusvalía en su propiedad, a veces debían más de lo que la propiedad valía, entonces también eso hacía que el mercado bajara. Ahorita no, ahorita la gente debe más o menos un 48% de lo que la propiedad vale. Entonces, obviamente la gente no va a dejar perder o no va a pasar esto mismo porque pues hay un equity importante, ¿no? Una plusvalía importante ahí en tu propiedad. Entonces esas cosas ahora, la parte del desempleo también, el desempleo sigue bajando aquí, es un indicador económico muy grande. ¿Cuántos trabajos hay en este momento? ¿Cuántas propiedades hay en el mercado? El mercado ahorita no está así como estaba en el 2008, entonces son varias cosas que sí, como te digo, hay unas similitudes, tal vez que como el mercado subió tan rápido, las ventas subieron tan rápido, esas cosas, entonces esas eran las similitudes. Pero ya cuando uno analiza a fondo, uno se da cuenta que es totalmente diferente. Sí, estoy de acuerdo. Ahorita cuéntanos un poquito, ¿cuál es el monto, si una persona quiere hacer un crédito, cuál es el monto que tienen, desde cuánto le pueden hacer el crédito? Cuéntanos los bancos acá, porque mira que yo tengo muchas personas que me dicen, bueno, ¿cuál sería el valor mínimo para el que yo pudiera hacer la inversión en Estados Unidos? Porque algunas personas me dicen, no, es que yo tengo un amigo que compró una propiedad en 150,000 y de crédito. Quiero como un poquito que nos cuentes cuál es el monto mínimo de estas personas. Claro que sí, mira. Pues como regla general, ¿Quién está con la persona que dice iPhone? Esta persona. Ok. Bueno, como regla general, porque el valor mínimo de la cuota inicial depende de la propiedad. Aquí otra, este sobrino. Espérame, ¿tienes? Ya sí le hice por aquí a uno. Ya. Entonces, Ahora sí. ahora sí. Gracias, disculpen, pero como para poder escuchar que es mucho eco. Tranquilo. Mira, la cuota inicial, perdón, el Monto mínimo. El monto mínimo del préstamo. La propiedad. Depende del área, depende de la zona. Nos puede ser Florida Central o South Florida, que digamos es la parte de Miami, Broward, pero digamos en general puede ser lo mínimo serían $150,000. Hay unas áreas que el mínimo es $200,000, pero digamos lo mínimo como tal son $150,000 de préstamo que nosotros manejamos. Ok, perfecto, eso es muy importante, porque entonces, si es el mínimo es 150,000, ya sabemos que ese 150,000 equivale al 70%. Correcto. De lo que nos daría una propiedad aproximadamente mínimo de $210,000. $210,000 a $215,000, correcto. Bueno, realmente esas propiedades, eso es una pregunta, digamos que no hay muchas pues, en el mercado, digamos, de ese costo, pero sí es muy importante que todas las personas que quieren invertir sepan pues, que se podría conseguir algo desde ahí hasta
el valor que sea. En casas vacacionales podemos conseguir incluso casas de 15 cuartos desde 1.100.000 hasta 1.700.000, 2 millones. Todo depende de lo que quieras, de lo que quiera la persona invertir. Y es muy importante que el crédito que les van a dar depende de ese 30% que ustedes tienen para poder hacer esa inversión. Entonces, si lo que yo digo es, no sabría, pero quisiera comprarme una propiedad de 500.000, entonces ya sabemos que debes de tener al menos 150.000 más otras adicionales que quiero que Felipe nos cuente un poco, que son cositas que en el camino van a ir saliendo, pero desde el principio tenemos que tenerlas presentes. Cuéntanos un poquito cuáles son esas. Claro que sí, bueno, mira, ¿cuánto dinero debemos tener? Usualmente el dinero tuyo se va a dividir en 3 secciones. Se va a dividir entre cuota inicial, gastos de cierre y reservas. Entonces, la cuota inicial va a depender del tipo de propiedad, ¿ok? Nosotros tenemos unas cuotas iniciales empezando en el 25%, dependiendo del tipo de propiedad y la locación de la propiedad. Entonces, 25% serían digamos, lo que llamamos nosotros en Colombia o en Latinoamérica, una casa. Una casa como tal, podemos prestarte hasta el 75%, o sea, la cuota inicial sería el 25%. Si vamos a comprar un condo o un apartamento de duración de renta larga, 30% de la cuota inicial. Si es un condo o apartamento de renta corta, como decir de Airbnb y todo esto, es 35% de cuota inicial. Y si es una modalidad que se está viendo mucho ahora, el condo hotel, la cuota inicial sería del 40%. ¿Ok? Entonces, esa sería la parte de la cuota inicial. Ahora vamos a la parte de los gastos de cierre. Yo siempre estimo los gastos de cierre entre un 5 o un 6% del valor de la propiedad. Estos gastos de cierre van a estar divididos en 3 secciones también. La primera sección de los gastos de cierre es la parte del banco, por el procesamiento del préstamo, todo esto. La segunda parte que está ahí es la parte de la compañía de título. Cuando ustedes compran aquí en los Estados Unidos, ahí entre comprador y vendedor va a haber un intermediario que se llama compañía de título. Esta compañía de título va a actuar como decir el notario en Colombia, nos va a asegurar que la propiedad esté free and clear, que no tenga ninguna deuda, que no deba, digamos, impuestos, que no deba asociaciones, cosas de estas que te van a asegurar tu título. Trabajan para que todo concuerde y todos los números pues lleguen a un punto donde deben llegar y que todo esté bien y que todo sea legal, ¿no? Ellos también pues verifican que yo haya hecho mi trabajo bien, que Catalina haya hecho su trabajo bien y tengamos pues todo la papelería y todo lo que se necesita para un cierre. Entonces ellos también tienen un costo que está en 13, 5, 6% y está la parte de los impuestos que se le pagan al gobierno, esa parte también pues está entre esos 5 y 6%. Y ahí es muy importante que, por ejemplo, cuando se hacen los gastos de cierre, las personas sepan que se está de una vez en los gastos de cierre estamos pagando los impuestos del año completos. Entonces, muchas veces dicen, no, pero es que eso los tendría que pagar yo, digamos, el año entrante. Un ejemplo, si fuera en enero el cierre, estamos pagando de una vez los impuestos de todo el año 2023 y a su vez, cada mes también tiene que ir recogiendo el valor de la cuota porque el banco va a hacer el pago de estos impuestos cuando se está terminando el año. Entonces, en la primera, digamos, en estos gastos, digamos que uno lo puede ver un poco altico, pero es porque está de una vez haciendo el pago de todo el año adelantado. Correcto, no solo de la parte de los impuestos o del impuesto predial, sino también la parte del seguro de la propiedad, ¿no? Aquí cuando tú tienes una propiedad financiada, tú debes tener seguro en esta propiedad. El seguro de esta propiedad lo que hace es, pues, accidental, ¿no? Contra cualquier cosa accidental, huracán y todas esas cosas, pues ese es el seguro de la propiedad, que eso también nosotros lo colectamos, ¿ok? Y no es el seguro de vida, que es importante que las personas de acá no exigen tener un seguro de vida. Acá no es obligatorio, ni está incluido ni dentro del crédito, ni dentro de los gastos de cierre. Es solamente algo opcional si la persona quisiera tener. Es correcto, así es. Entonces, obviamente eso está entre ese 5 y 6%. Y la última parte en la cual se va a dividir tu dinero es las reservas, ¿ok? ¿Qué son las reservas? ¿Ok? Como les expliqué en un principio, los préstamos de extranjeros son basados en liquidez, ¿ok? Que el cliente tenga la liquidez para poder pagar esta propiedad. Entonces el banco, para tú obtener las mejores tasas, requiere que tú tengas un mínimo de 12 meses de reservas, ¿ok? ¿Qué es la reserva? La reserva simplemente es el pago mensual de esta hipoteca multiplicado por 12 meses.
Este dinero, y aquí es a donde quiero que me pongan bastante cuidado, Atención. atención porque es muy importante. Este dinero nunca se va ni a transferir, ni tiene que estar congelado por el año, ni nada de eso. Simplemente ese dinero esa liquidez se tiene que mostrar en el momento de la precalificación y en el momento del cierre o el traspaso de la propiedad. Ya cuando hacemos el cierre o el traspaso de la propiedad, nosotros podemos disponer, ustedes pueden disponer de ese dinero como ustedes quieran. Ese dinero es de ustedes, sino que simplemente el cliente quiere saber, perdón, el banco quiere saber que tú tengas la liquidez necesaria para pagar esta propiedad en caso tal de que no se rente o algo dentro de un año. ¿Ok? Esos son, digamos, las tres áreas en las que se va a dividir tu dinero cuando estás comprando una propiedad aquí en los Estados Unidos. Entonces yo siempre le digo más o menos a la gente que tiene que tener más o menos de un 35 a un 40% de más o menos de lo que vale la propiedad. No vamos a utilizar todo ese dinero, porque acuérdense que las reservas no se utilizan, pero sí más o menos para que la gente tenga una idea de lo que sería o cuánto dinero debo tener. El dinero puede estar, como se los dije, puede estar en Colombia o en su país de origen, puede estar en una combinación entre Colombia y acá, o en 3 países diferentes. No puede estar en Rusia, no puede estar en Norcorea, de resto puede estar en cualquier parte del mundo. Simplemente necesitaríamos los extractos bancarios de ese país o de ese banco y ya eso es válido para nosotros. Sí, me parece muy bien. También quería, Clayton, que nos cuentes un poquito. Una vez que ya yo le doy la preaprobación al cliente, el cliente ya puede decir, voy a comprarme mi propiedad. Yo le muestro, hago mi trabajo como realtor, buscarle los mejores proyectos de acuerdo a la inicial que la persona tiene y al capital que yo ya sé con el que va a contar, y si la persona quiere comprarse, pues, qué tipo de sea una casa, sea un condo hotel o qué tipo de inversión quiere. Y entonces ahora ahí cuéntame un poquito qué hay que hacer, porque me gusta mucho que los clientes se enteren de que todavía tienen que correr un poquito. ¿Por qué? Porque no solamente con la aprobación ya estamos listos, hay que, en el momento en que ya digamos que vemos la propiedad, el cliente, digamos, procede a entrar en contrato, hay algo que ya el banco tiene que hacer, y es coger y empezar a estudiar, digamos, esta propiedad. Explícanos un poquito, Clayton, digamos, acá a los clientes para que ellos sepan qué tienen que hacer y qué costos adicionales hay en este momento con el crédito. Bueno, entonces ya sabemos que hicimos la precalificación, me enviaron los documentos iniciales, le envié la carta de precalificación a Catalina, Catalina encontró la propiedad y entramos en contrato. Lo primero entrar que en contrato, disculpa, entrar en contrato es cuando uno dice al estilo de nosotros, hicimos la compraventa y ya dijimos lo vamos a comprar y pusimos la inicial. Exacto, hicimos la promesa de compraventa como dicen como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Obviamente ahí el cliente va a dar una cuota inicial una cuota inicial o un escrow que llamamos acá, que usualmente algunos bancos dicen que es el 5% o el 10%, o algunos constructores te piden hasta el 30% para ya reservar la propiedad. ¿Ok? Hacemos ya ese depósito, ya me envían a mí el contrato. Cuando me envías a mí el contrato, ya yo empiezo a procesar el préstamo. Entonces ya este préstamo va a pasar de mis manos a mi departamento de opening o de apertura. Entonces el departamento va a verificar toda la documentación. Si tú me diste la documentación, digamos, hace 2 meses y nos demoramos 2 meses en entrar en contrato, pues ya la opener, la parte de apertura del préstamo te va a pedir ya los nuevos extractos bancarios, todo esto cosa, porque tenemos que tener todo al día, obviamente. Entonces ya después de eso, entrega de apertura, el préstamo pasa a processing. Ya en processing es que ya se va a verificar todo, se va a presentar ya al banco que lo estamos presentando, y ya empezamos pues el proceso de cierre. El proceso como tal se demora 45 días en total para mí. Si la propiedad está lista, pues son 45 días. Obviamente, pues si tú estás comprando una preconstrucción, depende pues de la fecha de entrega, marzo, abril, mayo, a la fecha que sea, pues ahí es a donde iremos a cerrar. Pero usualmente el tiempo mío entre precalificación, o sea, entrar en contrato, y el cierre son más o menos 45 días. ¿Ok? Sí. ¿Qué gasto vamos a tener entrando ya en contrato? Entonces el primero, pues ya sabemos que es la cuota inicial que nos requerirá el vendedor, y la segunda, por el parte del banco, va a haber un costo de $1,295. Este costo de $1,295 va a incluir 3 cosas. La primera, el avalúo de la propiedad.
La segunda, una parte de procesamiento del préstamo. Y la tercera, una parte de unos impuestos que tenemos que pagar al principio. Entonces, eso está ya incluido en el 5 o 6%, pero eso es unas cosas que se prepagan, se pagan antes de el cierre o el traspaso de la propiedad. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver aquí por acá, pensando qué otras cosas pueden hacer. De pronto, si alguien tiene alguna duda, quiere preguntarnos algo, por acá podría hacerles un resumen, ya saben, para poder comprar una propiedad. Entonces, en los Estados Unidos, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Un capital que me va a respaldar con la cuota inicial. De acuerdo a esto, el banco me va a hacer el crédito. La propiedad para poder invertir el préstamo mínimo son $150,000. Los documentos que voy a necesitar son los extractos bancarios del banco, si soy empleado, una carta de la empresa, o si soy independiente, la carta del contador. También voy a necesitar, digamos que eso se nos olvidó ahorita, digamos que los servicios, la copia de los servicios donde demuestro como mi lugar de residencia. Necesito tener también visa o pasaporte. Si no tengo visa, sí puedo adquirir un préstamo en los Estados Unidos, que aquí con Q Capital nosotros lo podemos conseguir, muchos otros bancos no lo pueden hacer, nosotros lo podemos conseguir. Sin embargo, tienen otro tipo de tasas, pero es importante que sepan que todos los extranjeros tienen, digamos, esta posibilidad. ¿Qué otro documento así, Clayton, así rápidamente, que yo no esté aquí recordando? Eso es muy fácil de hacer. Bueno, y llenar el formulario que nos envían Q Capital, donde está toda la información. Correcto, pues yo les di los 5 básicos, ¿ok? Pero a esos 5 básicos hay que añadirle varios, como decir, voy a necesitar el resumen, ¿sí? O el currículum vitae, ¿sí? Usualmente del cliente. Voy a necesitar eso también. Voy a necesitar una carta de presentación o un business card. Si el cliente pues es dueño de su propio negocio, un business card es esto, es simplemente nuestra tarjeta de presentación. Algo así es lo que necesitaría también. Pero eso son cosas ya menores que no les necesito tanto para la precalificación, pero sí les voy a necesitar para el procesamiento del préstamo. Sí, lo más importante es que es para precalificar el crédito, digamos que los bancos nos están haciendo el préstamo es basado en el respaldo que tenemos de capital inicial, principalmente. Correcto. Eso es todo. Correcto, como les digo, es basado en liquidez. Si tú tienes el dinero, tienes el préstamo. Obviamente, sí necesito documentación, sí necesito trazabilidad del dinero, todas estas cosas sí lo necesito tener, pero eso lo podemos ir arreglando en el proceso. Pero desde que tú tengas el dinero, tengas la liquidez, pues tienes el préstamo, básicamente. Sí. De pronto, ¿tienen ustedes alguna duda que quieren preguntar? Aprovechemos que tenemos acá. Yo creo que Carolina puso en el chat, la cuota inicial 1.295 incluye el avalúo, el segundo procesamiento de crédito e impuestos. Como cuando dices la segunda, ¿a qué te refieres, Carolina? Porque estas 1.295 son de los gastos de los gastos que son un 5 a un 8% del valor de la propiedad, Carolina. Estos 1.295 son iniciales para el banco, para que ellos empiecen a procesar el crédito. Al final de todo, ellos están calculando entre un 5 y un 8, pero ya le restan los 1.295 que se están pagando al inicio del procesamiento del crédito. Una pregunta es, ¿no importa el valor de la propiedad? ¿Ese valor es fijo? El 1.295 es fijo, correcto. El avalúo, no importa el valor de la propiedad, va a valer lo mismo. Y el procesamiento del préstamo va a valer lo mismo. Obviamente, sí va a cambiar los gastos de cierre porque, como te comento, es de un 5 o un 6% del valor de la propiedad. Entonces, obviamente, entre más valga la propiedad, pues más va a ser el porcentaje de los gastos de cierre. O no el porcentaje, sino el valor, porque siempre va a ser de 5 a 6%. Sí, correcto. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Cuéntenme si tienen alguna otra duda. De pronto, digamos, acá tenemos una persona que ya pasó por todo el proceso también de crédito, si tiene alguna duda en especial o algo que puedas creer importante para que las otras personas estén, digamos, enterados. Lo importante siempre es, y una de las cosas más importantes, o les voy a hablar basado en la experiencia, es primero entregar documentación rápida, ¿ok? No solo porque ya entramos en un contrato, ya terminamos y yo no doy documentación ni nada, no, yo necesito cumplir ciertos tiempos con las constructoras. Por ejemplo, como le comentaba ahorita a Carolina antes de empezar, nosotros hoy oficialmente, desde hoy somos
preferred lender de D.R. Horton, que es uno de los constructores más grandes aquí de los Estados Unidos. Cuando te digo que soy un preferred lender, ¿qué significa? Que te van a dar incentivos por utilizarme a mí como banco. Nosotros tenemos nosotros trabajamos con Lennar Orlando, Lennar Miami, ahora con D.R. Horton Orlando, trabajamos con The Elser en Miami, Smart Brickle en Miami. Entonces, con ellos tenemos alianzas porque ellos saben cómo trabajamos, hemos trabajado muy bien con ellos, así que ellos nos dan, digamos, te dan incentivos. Por ejemplo, tú compras compras aquí en D.R. Horton, digamos, y compras con un préstamo de Q Capital, pues te vamos a dar $15,000 para gastos de cierre, te vamos a dar un descuento de $20,000 en la propiedad. Vemos estas cosas que eso no se veía el año pasado, o sea, por eso es que esto también es muy importante, porque a veces ahora vemos que no tenemos que tener tanto dinero o nos pueden cubrir los gastos de cierre. Usualmente esos 15,000 a veces cubren todos los gastos de cierre del cliente, todo ese 5 o 6%. Entonces, si incluye eso, pues los gastos de cierre básicamente nos está pagando el vendedor. Entonces eso es bien importante, pero sí es importante que pues primero demos los documentos que se requieren a tiempo, porque yo tengo que cumplir ciertos tiempos también con los vendedores, ¿no? Primero. Segundo, transferencias de dinero. Ya cuando estamos en contrato es muy importante que no hagamos transferencias grandes de dinero, que no hagamos depósitos en efectivo. Si vamos a hacer un depósito en efectivo, porque pues, ¿qué pasa? En Colombia específicamente pasa esto, se usa mucho efectivo, entonces sí tengo que tener la trazabilidad. Mucho cliente ahorita está vendiendo en Colombia, tengo mucho cliente que estoy vendiendo esta propiedad y me van a entrar aquí 100 millones, 200 millones, 300 millones, entonces a veces se maneja el efectivo. Entonces, si se maneja el efectivo, pues tengo que tener la trazabilidad, tengo que tener, digamos, un contrato de compraventa que me diga que tú le vendiste esta propiedad y que te van a depositar cierto dinero o te dieron cierto efectivo. Ya con eso, obviamente, yo ya cubro la trazabilidad del dinero, pero sí es importante, pues, que no nos hagamos tantas transferencias. Otra cosa importante, a veces tenemos familiares aquí en los Estados Unidos y a veces ese familiar de Estados Unidos me tenía a mí guardados $5,000. Entonces, vamos a entrar en contrato y llega el cliente y le dice a la tía que vive aquí en los Estados Unidos: tía, deposíteme $5,000 a la constructora que estoy comprando una propiedad, y ese dinero sale de la cuenta de la tía. Ahí automáticamente es un problema para mí. Yo no puedo utilizar ningún dinero que no salga de la compañía tuya o de la cuenta personal tuya. Entonces es importante, si la tía le debe el dinero y la tía le va a pagar el dinero, pues que lo deposite en su cuenta primero y ahí sí hagamos la transferencia a, digamos, a la constructora o al vendedor desde nuestra cuenta personal. Y otra cosa también muy importante es asesorarnos. Usualmente en esta cosa, eso lo dice Mauricio mucho. Mauricio es uno de los fundadores y dueños de Q Capital, es uno de mis jefes y él hace pues muchos webinars. Y él lo que dice usualmente es: en Estados Unidos no hay una mala inversión, sino un mal asesoramiento. Entonces es no asesorarnos de gente experta, como en este caso Catalina. Ella es una experta en su área, entonces dejar que ella trabaje para ustedes, que ella consiga pues las mejores propiedades y estas cosas para ustedes. Así que es eso, es utilizarnos a nosotros, apalancarse primero pues con un banco americano y segundo pues apalancarse de la experiencia que tiene Catalina para podernos acceder a esta propiedad. Sí, eso es muy importante. Digamos que muchas personas dicen: no, yo voy y busco por internet la propiedad y voy y llamo. Pues primero no van a obtener, digamos, ningún descuento, porque acá no hacen descuento como por ir directamente. Y adicional a esto, son muchísimos los puntos donde uno se pudiera equivocar. Tanto como lo más recomendable cuando uno, por ejemplo, va a invertir, es comprar a través de una corporación o una LLC. ¿Por qué? Porque en el momento en que vayan a vender ustedes esa propiedad, si ustedes compran a nombre de ustedes como persona natural, cuando ustedes vendan esa propiedad les van a cobrar hasta un 40% de todo lo que se ha ganado, digamos, o lo que han obtenido ustedes de utilidad durante este tiempo. Mientras que si es una compañía americana, digamos que ustedes no van a tener eso y pueden invertir esa misma utilidad comprándose otra propiedad. Acá existe una ley donde usted tiene 180 días para volver a invertir, y si vuelve y compra una propiedad, entonces digamos que usted pasa de un lado a otro, digamos, todo su ganancia sin tener que pagar ese impuesto a la utilidad. Entonces es muy importante siempre estar asesorado de un buen contador, del área tributaria, de cualquier movimiento que usted vaya a hacer. Y bueno, y acá les
digo, pues mi especialidad es clientes inversionistas. Yo soy también, digamos, de Colombia, toda la vida he trabajado en el área comercial y acá me he especializado mucho en poder atender a todos estos clientes que no tienen ni idea de cómo poder llegar y adquirir una propiedad, cómo, si la compro, luego qué hago, luego quién me la maneja, si tengo algún problema, cualquier cosa que les suceda. Nosotros acá tenemos todo el respaldo y todas las personas para poderlos acompañar en esto. Adicional a esto, digamos que cuento con un expertise en todo lo que es la inversión de las propiedades que son vacacionales. ¿Por qué? Porque a las personas, digamos que como lo que quieren es invertir, ustedes están buscando dónde puedo obtener mayor rentabilidad con la propiedad que compro. En este momento, ustedes saben que tal, las personas no buscan tanto un hotel, sino que todo el mundo busca por Airbnb cómo hacer una agenda para poder irse un día, 3 días, hospedarse en algún lugar. Esta ciudad, lo que es Orlando y Miami, es una de las ciudades que están creciendo muchísimo con este tipo de propiedades, y los bancos respaldan este tipo de propiedades tal cual como si fuera una propiedad normal residencial sin ningún inconveniente. Ya ellos saben también cuáles son los números y cuál es la utilidad, entonces ellos también, digamos, que están apoyando perfectamente esto. Clayton, cuéntanos del porcentaje de extranjeros. Yo, pues para que las personas no crean que es porque yo quiero ofrecer mucho esto, ¿qué porcentaje, según los clientes que tú trabajas, compran este tipo de propiedades que permiten rentas cortas? Ahorita se está utilizando mucho porque la posibilidad de ganancia es mucho mayor. Sí, entonces tengo mucho cliente que me está trabajando con estas rentas cortas, demasiado cliente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Digamos que en una propiedad tradicional, así como cuando uno renta por un año, el porcentaje de utilidad puede ser un 5% digamos, al año. En una propiedad vacacional se puede obtener entre un 9 a un 12%. Y eso que teniendo en cuenta todos los gastos del uso de las plataformas, del property management, de la gente que está administrando esto, que está pendiente de todas estas propiedades, de que no falte nada, de que la gente entró, de que dejaron todo correcto. O sea, es de verdad muchísima más la utilidad, aunque hay mucho más trabajo, pero esto se encargan las personas expertas en cada área de enfocarse en darle este servicio a ustedes, y ustedes no tienen igual que hacer nada desde sus países. Tengo muchos proyectos, digamos, de estos en el área de Miami, en Brickell, en este momento en el área de Bayside, donde está el Hotel Beacher, que es uno de los hoteles que en este momento están listos ya para poder ocuparse. Y digamos, ya tenemos inversiones desde los $680,000 apartamentos de una habitación, pero están al lado del edificio más icónico de todo Miami, que va a ser el Waldorf Astoria, que todavía lleva en construcción, más o menos está en proceso desde hace 2 años, y todavía está más o menos otros 3, por lo cual este edificio, estando exactamente al lado, va a ser un edificio que va a tener va a tener demasiada ganancia, porque va a estar ubicado en el lado de más lujo que va a haber allá en esta zona. Y bueno, así sucesivamente tenemos muchos proyectos en Brickell que también son nuevos, que permiten las rentas cortas en la zona de Wynwood. Si ustedes conocen Miami, que también es una zona que se ha estado desarrollando mucho en este momento como por el arte, y en este momento la gente está también buscando mucho pasar el tiempo allí. En Orlando, que ahorita vamos a tener la conexión del tren que ya está listo de Orlando a West Palm Beach, pero en este momento está el tramo próximo a llegar a Orlando, que llega hasta una de las estaciones de Disney y sigue de hecho hasta Tampa, donde va a haber demasiada movilidad de todas las personas a través de la Florida con este tren, y que va a atraer muchísimo más turismo. Adicional a esto, en Orlando están necesitando muchísimas propiedades de inversión vacacional, porque también hay un centro que se llama el Olympus, que es un centro deportivo que va a ser una concentración a nivel nacional, donde va a estar solamente todos los equipos deportivos y todos los eventos deportivos van a hacerse en acá, y eso va a estar ubicado en la ciudad de Clermont, que es cerca de Kissimmee, cerca de los parques. Toda esta ciudad tiene mucho lugar para donde crecer, y están necesitando demasiado de la inversión de este tipo de propiedades. En algún momento ahorita les conté casas incluso vacacionales con 15 cuartos, porque vienen muchísimos grupos grandes,
y necesitan quedarse en algún lugar donde puedan estar todos juntos. Son casas que incluso cada uno tiene su baño, pero es donde pueden estar todos los grupos juntos, y según los números y estas inversiones, pues la verdad es que dan muy buena rentabilidad. Entonces, si alguno de ustedes quiere conocer algo más acerca de uno de estos proyectos, pues tengo todos los proyectos, aunque tengo mis preferidos principalmente por los números, por el tipo de proyecto. Tenemos acá un proyecto que es espectacular, que se llama Visions, que sé que Clayton no ha vendido muchas unidades, que empezaron en 180,000, obviamente se acabaron, pero creo que en una semana, y aún en este momento ya hay todavía algunos de 320 y pico, hay casas con piscina, hay townhouses con piscina, y los precios oscilan hasta máximo como 800,000, pero son espectaculares. Van a tener toda una ciudad cerca a esto. Si alguno de ustedes conoce Champions Gate, este Vision va a tener algo muy parecido, pero va a ser propio de ellos y va a ser preferido de Disney, donde ahí mismo en el interior las personas podrán comprar las boletas, van a tener el transporte directo a Disney, Disney los va a tener dentro de sus plataformas. Solo con uno tenerlo dentro de las plataformas de Disney, digamos que para mí es el ideal, porque yo sé que voy a tener mi propiedad rentada pues mucho tiempo, porque ustedes saben que Disney todo el tiempo mantiene full ocupación en lo que son todos los parques, entonces digamos que eso es otra muy buena oportunidad para tener. Les voy a enviar ahorita se los envío con las personas que los he invitado, les voy a enviar el landing page donde yo tengo todos los resúmenes del área de Orlando, del área de Miami, donde ustedes pueden mirar proyecto por proyecto, cualquier duda que tengan, con gusto podemos hacer una presentación, puedo contarles muy bien acerca del proyecto, y bueno, ya saben más o menos que el proceso todo empieza acá, es con el banco, o sea, con Clayton. ¿Quién tiene alguna duda? Nadie. Bueno, o sea que creo que todo está, digamos, muy claro. Voy a mirar acá en el chat más ahí. Listo. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Ya estaremos entonces. Este video, toda esta reunión se las voy a enviar para que la puedan ver o si la quieren compartir, y la voy a tener en mi canal de YouTube. Perfecto. Clayton, gracias por haberme acompañado, gracias, es una excelente presentación, y bueno, entonces nos seguimos viendo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, y nada, saben que pues estamos a la orden, lo que necesiten, si quieren hacer una cita uno a uno, si tienen algunas preguntas porque a veces a algunos clientes no les gusta, digamos, poner sus preguntas. Preguntar en público. Ajá, les gusta más en privado, podemos hacer una cita uno a uno, no necesariamente tenemos que ya estar en contrato para poder asesorarlos a ustedes. Simplemente tienen algunas preguntas, algunas dudas, podemos agendar uno a uno, y estamos con Catalina y mi persona, les podemos ayudar a que podamos pues, resolver cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias por el tiempo. Espérame un momento, digo que por acá, sí, cuéntanos, David, ¿tienes alguna duda? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, hola, yo entré bien, por recomendación. ¿Cómo están ustedes? Gracias. No, gracias. Por recomendación de un amigo, Roger. Me hubiera gustado que mi esposa estuviera presente también, porque nosotros tenemos mucho interés en este tema que ustedes están considerando. Me gustaría saber si puedo conversar con ustedes, con mi esposa, para que nos orienten mejor con este tema. Claro que sí. David, voy a preguntar acá por tu teléfono, y entonces te voy a estar contactando para que tengamos una cita con Clayton y hagamos una reunión de los cuatro donde ustedes puedan aclarar todas sus dudas y contarles cómo es el proceso. Perfecto. Ok. Ay, aquí en la pantalla, perdóname, aparece un número. Mi teléfono. Si quieren pueden teléfono. escanear ese código, y ahí Sí. está mi WhatsApp, mis redes, el Instagram, el Facebook, mi correo electrónico. También va a aparecer, me pueden contactar. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz tarde, feliz Navidad a todos. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan buenas, felices fiestas. Lo mismo, gracias. Chao, Gracias. Buenas tardes. Chao. Gracias.